Hola, hola, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga, mis amados. Bienvenidos a nuestra clase virtual de esta noche. Vamos a dar inicio, vamos a esperar un momentito para que puedan entrar todos los que están en la sala de espera. Gracias. A Real Santander en la 14ª fecha y llegó a 32 puntos. Los visitantes se fueron adelante con gol del defensor Juan Solís. El empate lo consiguió otro central, Julián. Chao ahora. A toda su familia, Padre Celestial, te pido, mi Dios amado, que bendigas, hermano Susana, Padre Celestial, sigue dando la sabiduría y la paciencia. Nena, Bueno, muy buenas noches. Que el Señor me les bendiga, mis amados. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra clase virtual de esta noche. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Como ministerio nos encontramos dando cobertura a congregaciones en 16 países y estamos aquí el día de hoy para dar inicio a nuestra clase virtual de esta noche, ¿verdad? Sean todos bienvenidos. Saben, cuando nosotros comenzamos, el Señor nos dio una palabra, nos mandó a levantar un ejército de guerreros de Cristo para conquistar las naciones para él. Así fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Montesión. Como escuela, nosotros tenemos una plataforma donde tenemos 20 escuelas, ¿verdad? Que tratamos 20 temas para diferentes ministros y diferentes llamados. En estas escuelas tenemos escuelas de adoración, escuelas de intercesión, escuelas de evangelismo, escuela pastoral, escuela para maestros, escuelas de liberación. Tenemos escuelas proféticas. Escuelas proféticas tenemos tres: escuela de reino, escuela del Espíritu Santo, escuela de guerra espiritual, escuelas pastorales y así sucesivamente. Cada una de estas escuelas dura aproximadamente un año, ¿verdad? Y las personas que son asignadas a una de estas escuelas está dividida en módulos. En cada módulo hay tres enseñanzas, tres videos. La persona entra para ver los videos, hace un resumen y luego tiene que hacer una cita para entregar sus enseñanzas. Y de esta manera recibe una hora de tiempo directamente con nosotros para poderle ayudar personalmente en sus necesidades y sus preguntas. También tenemos clase los martes, los miércoles y los jueves por Zoom. Y en esta clase de Zoom, ¿verdad? Como son en vivo, también al final podemos hacer preguntas. Así que si usted tiene alguna duda, anótela por ahí, que al final va a poder hacer su pregunta. Y cada vez que tenemos una clase de Zoom, nosotros regalamos un manual o un libro, ¿verdad? Para que la persona pueda irlos coleccionando y tenga su biblioteca lista para poder buscar cualquier información que necesite. Bueno, así fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. La escuela es completamente gratis. Nosotros no cobramos nada, ¿verdad? Ya que nuestro Señor Jesucristo dijo, recibieron de gracia, den de gracia. ¿Cómo se sostiene la escuela? Bueno, la escuela se sostiene a base de ofrendas, a base de diezmos y primicias. Y queremos agradecer a las personas que siempre nos apoyan. Hoy en especial quisiera mencionar a Marta Elizabeth Andragón, que es de Ecuador. Queremos dar muchas gracias por siempre apoyarnos para que esta plataforma se mantenga dando estas enseñanzas. Y por supuesto, los martes hacemos una clase abierta para todo el público que desea participar. Solo tiene que inscribirse, ¿verdad? Dar su nombre y de qué lugar se comunica y así pueden participar en esta clase del día de hoy. Hoy nos sentimos muy gozosos, ¿verdad? Nos sentimos privilegiados
de estar listos para dar inicio a nuestra clase virtual de hoy. La clase virtual de hoy se titula Evangelismo de Poder. Y para poder dar inicio a esta clase, el día de hoy vamos a darle la bienvenida a nuestro amado pastor José Luis García. Vamos a pedirle, por favor, que si puede activar su micrófono. Adelante. Buenos días, mis amados. Buenas noches, mis amados. Que el Señor les bendiga. El tema de esta noche es evangelismo de poder. Y para poder hablar de este tema, me gustaría que comencemos leyendo lo que dice en Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen la autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Aquí nos está hablando de nuestro Señor Jesús. Dice que él llamó a 12, dice que los estableció para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, y les dio autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Así que vamos a hablar acerca del evangelismo de poder, pero tenemos que entender qué es lo que significa poder. Bueno, nosotros, si apelamos al griego, porque en el Nuevo Testamento fue escrito en griego, hay 5 palabras diferentes que hablan de lo que es poder. Está energema, está praxis, está dunateno, y por ejemplo, praxis es el poder para materializar las ideas, capacidad para materializar las ideas. Está energema, dunateno, pero la que más se utiliza en el Nuevo Testamento es el término griego dunamis. Dunamis es la que más se utiliza porque es la que más usó nuestro Señor Jesús. La palabra dunamis es de la misma raíz de donde viene la palabra dinámica. Ahora yo le pregunto, ¿qué es la dinámica? Bueno, en el campo de la física, la dinámica es el área de la ciencia que estudia el movimiento. Es decir, todo movimiento que se opera en el mundo físico, de eso habla la dinámica. Ahora yo quiero decirles que todo movimiento tiene que ver con energía, porque se necesita energía para que pueda haber movimiento. Hay una energía que se llama energía potencial, que es cuando está la energía ahí, pero todavía no está en movimiento. Y está la energía dinámica, que es cuando ya está en movimiento. Le voy a dar un ejemplo. Imagínese usted que tiene una presa de agua. Y ahí está toda esa energía potencial. Es decir, está ahí, pero no se está moviendo. Pero si usted abre la presa y empieza a salir el agua, eso empieza a moverse por unas turbinas. Y de repente eso se vuelve energía dinámica. Porque ahora pasó de estar en un estado de reposo a estar en un estado de movimiento. Entonces, tenemos que entender lo importante que es esto, porque muchos saben de que poder, pero hay que utilizarlo. Ese poder es para utilizarlo, para manifestarlo. No es para tenerlo ahí guardado. Es muy importante entenderlo, mis amados. Entonces, cuando Jesús utiliza la palabra donde habla de poder, está hablando de dunamis. Los evangelios usan mucho esta palabra poder. Implica que el evangelio tiene que ser con poder, tiene que ser un movimiento que beneficia a alguien. Es decir, cuando hablamos del poder, hablamos de un movimiento que beneficia a alguien. Las personas son alcanzadas, las personas son sanadas de enfermedades, los demonios son expulsados. Ese es un movimiento de poder, esa es energía dinámica, ese es el dunamis. De tal manera que lo que Cristo, el poder de Cristo, no es para ser solamente guardado, contemplado, sino que es un poder para ser ejercitado, para ser manifestado. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es la fuente de esa energía? ¿Cuál es la fuente de ese poder? Bueno, para poder entender eso, vamos a leer lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Nos dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren qué interesante. Aquí dice,
pero recibiréis poder. ¿Cuándo? ¿Cuándo recibiréis poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que la fuente de este poder es el maravilloso Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos, no se vayan de aquí, sino que quédense aquí a esperar a que venga la promesa, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Significa que era necesario que ellos fueran llenos del poder del Espíritu Santo antes de poder ir a predicar. Porque dice que después de que fueran llenos del poder del Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que era necesario que ellos fueran llenos del Espíritu Santo antes de poder ir a hacer esa labor. Los cristianos, al recibir a Jesús como Señor y Salvador, no solo han sido salvados, sino que ahora son capacitados para difundir, impartir y llevar el mensaje de Cristo que ahora está depositado en cada uno de nosotros. Somos portadores de un poder sobrenatural. ¿Y para qué es ese poder, mis amados? Bueno, como dice este texto, para que podamos ser testigos hasta lo último de la tierra. La palabra testigo que se utiliza aquí viene del término griego marturero, uno que está dispuesto a dar su vida por un discurso, uno que está dispuesto, aunque lo amenacen, aunque atienten contra su vida, está dispuesto para dar ese mensaje. Y si usted mira, ese es el ejemplo que nosotros vemos en la iglesia primitiva. Nosotros vemos cómo había tanta persecución, que los sacaban de las casas, los metían presos, hasta los mataban. Entonces, era realmente una persecución tremenda la que había en ese tiempo. Pero ¿qué era lo que les daba ese poder, esa valentía? Porque ellos no pararon de predicar, ellos no pararon de expandir el reino. Ellos continuaron a pesar de la persecución. ¿Por qué? ¿Qué les dio esa valentía? ¿Qué les daba ese coraje? El Espíritu Santo en ellos. Era el que les daba ese poder, ese valor para poder continuar a pesar de la persecución. Es algo muy importante que debemos entender. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me seáis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un poder que nos va a acompañar constantemente para que podamos llevar a cabo este trabajo y realizar la obra sobrenatural de Dios. Ahora, vamos a volver a leer Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15, porque hay varias palabras dentro de este texto que yo quiero resaltar. Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. La primera palabra clave que yo quiero resaltar aquí es la palabra donde dice que los llamó. Dice llamó. El llamamiento es un tema bíblico. Nosotros lo vemos en el caso de Moisés, cuando él ve la salsa que arde. Vemos que Dios llama a Moisés y le dice, he oído el clamor de mi pueblo, por lo tanto ve tú y sácalos, libéralos de Egipto y llévalos a la tierra prometida. Y al inicio Moisés no se sentía capaz de poder hacer eso, es decir, yo voy a ir a hablar con el faraón, pero yo no sé hablar, mejor manda a alguien más. Pero al final Dios logró que él fuera a cumplir con ese trabajo. Moisés tuvo que ir a cumplir con el trabajo que Dios lo llamó a hacer. Vemos el caso de Jeremías. Jeremías, que cuando Dios lo llama y le dice, te he enviado por profeta a las naciones. Jeremías al inicio se sentía muy pequeño para eso. Él decía, pero yo solo soy un niño, soy muy joven, ¿cómo voy a hacer? Pero Dios le dijo, no digas soy muy joven, porque a lo que yo te envíe irás tú. Y lo que yo te diga que digas, eso digas. Entonces, el llamado es algo muy importante. Vemos, por ejemplo, el caso de Isaías, cuando él es llamado y él mira esa revelación del trono de Dios y él dice, ay de mí que soy hombre pecador y he visto la gloria de Dios. Y luego cuando escucha que dice, ¿quién irá con nosotros? Él dice, heme aquí, envíame a mí. Es decir, debemos entender que cuando Dios nos llama para hacer trabajo, no nos sentimos capaces. Él nos llama y si nosotros somos obedientes,
Él nos va a respaldar para cumplir con esa labor. Debemos entender eso. El apóstol Pablo habla acerca del llamamiento santo. Él dice, al que me llamó a mí, siendo yo pecador. Y Pablo dice, el llamamiento es irrevocable por los dones. El llamamiento implica señalamiento, asignación, encomienda y al final, rendición de cuentas. Mire qué tremendo es esto, mis amados. Significa que te dan talentos, dones, responsabilidades. Y quieras o no, un día vas a tener que dar cuenta por ello. ¿Se recuerda la parábola que dijo nuestro Señor Jesús? De que había un hombre que le entregó talentos a diversas personas, a diversos siervos. Y al final, cuando el hombre regresó, él le pidió cuenta a cada uno de sus siervos acerca de qué fue lo que hizo con los talentos que le dio. Entonces es importante entender esto. Debemos entender que Dios nos ha entregado a cada uno estos talentos, dones y responsabilidades. Y un día vamos a tener que dar cuenta por todo ello. Por eso es que Pablo decía, yo soy deudor a griegos y judíos. Porque Pablo sentía que no solo lo habían llamado, sino que le habían entregado una responsabilidad de entregar un documento, de entregar un mensaje. Él sentía el peso de la responsabilidad, del compromiso que él tenía. Entonces, eso no tiene que ver con el llamamiento. La segunda palabra que encontramos aquí en este texto, que me gustaría resaltar, es donde dice estableció a dos. La palabra estableció es fundacional. Estableció, afirmó, señaló a dos para que estuviesen con él. Esto es muy importante, mis amados. Ese periodo de estar con él fue un periodo de aprendizaje. Fue un proceso, pasando por tres niveles. Multitud, luego discípulo y luego enviado. Son tres niveles que nosotros necesitamos entender. Fíjense, cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, dice que las multitudes lo seguían. A donde él iba una gran multitud detrás de él. Pero no todos en esa multitud llegaron a ser discípulos. Algunos solo llegaban para escuchar la enseñanza, para ser sanados de enfermedades, para ser liberados, y luego se iban. No eran discípulos. Pero debemos entender que es importante, parte de nuestra labor, no solamente es que reciban el mensaje, que reciban el evangelio, sino que pasen de ser multitud a ser un discípulo, para que puedan ser formados. Por eso él dice, estableció a 12 para que estuviesen con él. Cuando dice que estuviesen con él, habla de ese proceso de formación, de que ellos iban a estar ahí junto con él, aprendiendo, siendo formados. Entonces es importante hacer esa transición de la multitud al discípulo. Pero luego hay un tercer nivel que es necesario entender, porque el objetivo no es que la persona esté ahí 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, solo alimentándose de la palabra, pero no haciendo nada con ella. El objetivo es que va a llegar un momento donde estén listos para ser enviados, para realizar la ley, para predicar, para abrir grupos familiares, para continuar expandiendo el reino de Dios. Entonces es importante entender también eso. Debemos también llevarlos de discípulos a enviados. Cuando la iglesia entiende eso, entonces puede haber crecimiento. Porque no nos vamos a hacer solo con que sean multitud, sino que los vamos a ir guiando, ayudándoles en el proceso para llevarlos de multitud a discípulos y de discípulos a enviados. Necesitamos entender que es necesario multiplicarnos en otros, ir formando a otros. Y hay algunos que a veces piensan, no, pero yo ¿por qué voy a formar a otros si me va a reemplazar, me va a quitar mi trabajo? No debemos pensar así, mis amados. No te van a reemplazar. Tú te vas a multiplicar. Y eso va a ser una gran bendición para el reino. Porque entonces el reino va a continuar expandiendo. Van a haber más personas trabajando. Esto es muy importante, mis amados. Tenemos que pensar en multiplicarnos, en reproducir. Esto es muy importante. La siguiente palabra que yo quiero recalcar es donde dice para enviarnos a predicar. Porque dice que nos envió para predicar. Dice que les dio autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. ¿Qué nos quiere decir esto? Quiere decir que esa prédica, esa enseñanza, ese evangelismo que ellos iban a hacer, no debía ser solamente de palabra. Aquí nos habla de que iban a sanar enfermedades y echar fuera demonios. Quiere decir que ese evangelio
Tenía que ir acompañado de sobrenaturalidad, señales y prodigios. Solo así va a poder ser un evangelio de poder. Es decir, no solamente tiene que ir la palabra, sino que tienen que ir las señales que van respaldando la palabra. Esto es muy importante. La prédica de Jesús no era solo una prédica de transmitir conocimiento, era una prédica acompañada con impartición. Una cosa es ser un predicador informativo, darle conocimiento a las personas, pero otra cosa es impartir, tomar una parte de lo que Dios te ha dado, de lo que tú votas, e impartirlo a otros. Esto es muy importante entender eso. Ahora, yo quiero volver a leer el versículo 15 en particular, porque aquí hay algo muy importante que quiero resaltar. Marcos capítulo 3, versículo 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Aquí nos habla de autoridad. Esto es algo muy importante y más adelante voy a hablarles más acerca de lo que significa autoridad. Pero es importante entender de que Él no solamente quería que fueran a predicar, sino que también los formó y les dio para que ellos pudieran hacer ese trabajo. ¿Sabe? El trabajo de formar no es un trabajo fácil, requiere mucha paciencia, requiere misericordia, requiere amor. Esto es el multiplicarnos en otros, el reproducirnos en otros. No solo se trata de predicarle la palabra y que venga de la iglesia. Ese es el inicio. Pero luego hay que hacer un proceso de formación, enseñando, formándole, enseñándole las bases para que pueda ir llegando a la madurez, para que pueda ser enviado. Muy importante, mis amados. Debemos entender que es un proceso que no es fácil, requiere paciencia. Usted va a encontrar que el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando él habló de lo que es formar y a lograr que otros lleguen a esa madurez, él dijo, como con dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es decir, no es una tarea sencilla. El trabajo duro de estarles enseñando, porque muchas veces son personas que tú les vas enseñando, ellos se equivocan, se caen, y necesitan que les enseñes, les ayudes. Y es un trabajo bastante difícil, que hay que tener mucha paciencia. Es como cuando uno tiene un niño pequeño. El niño empieza a caminar, da sus primeros pasos, pero luego se cae, hay que cuidarlo. O tal vez está empezando a comer y tiene la cuchara y dice, no, yo ya puedo solo. Empieza a comer, agarra la cuchara y se termina embarrando todo. Hay que limpiarlo con paciencia. Y es muy parecido a la hora de estar formando a las personas, porque es necesario enseñarles para que puedan llegar a la madurez. Y eso no es algo que ocurre inmediatamente. Pasa muchos errores, cosas que ellos pasan, y hay que estarles enseñando, formando con paciencia. Entonces es muy importante el reproducirnos en otros, en formarlos, para que puedan pasar esas etapas de multitud a discípulo a enviado. Porque entonces tendremos un verdadero evangelio de poder y veremos cómo se expandirá el reino de Dios en estas zonas. Ahora, en el versículo 15 yo les resalté una palabra que es autoridad. Y es muy importante, y es algo de lo que yo quiero hablar. ¿Qué es autoridad? Bueno, así como la palabra poder, fuimos a ver en el griego cuáles son los términos para poder. Nosotros vemos que autoridad, según el diccionario bíblico Strong, es exousia. Exousia es la palabra que se usa para autoridad. Exousia significa el derecho, habilidad, privilegio, capacidad y autoridad de usar el poder. Es decir, podríamos definir exousia como el derecho o la autoridad para usar el dunamis. Esto es muy importante. Jesús tenía exousia para perdonar pecados, sanar enfermedades y echar fuera demonios. Y cuando Él envía a sus discípulos, Él les transfiere esa exousia. Él les dice, ahora ustedes van a tener autoridad también para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Es exousia. Jesús le dio a sus discípulos exousia para predicar, enseñar, sanar y liberar. Ahora, ¿de dónde proviene esta autoridad, esta exousia de la que hablamos?
Bueno, vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 26. Este texto nos habla de cuando Dios crea al ser humano. Y aquí nos habla de cómo al inicio Dios le dio autoridad al ser humano. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Aquí Dios está hablando de que va a crear al ser humano. Y miren la manera en cómo él habla. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cuando dice a su imagen y semejanza, quiere decir con su misma naturaleza. Miren qué maravilloso. Y dice, y señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, toda la tierra. Cuando habla de señorear, está hablando de gobierno, de autoridad. Está hablando de exousia. Ahora vamos a ver los versículos 27 y 28 del mismo capítulo. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28 nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Que ya dijimos que eso tiene que ver con que lo creó con su misma naturaleza. Luego dice que los creó y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Cuando dice sojuzgar, habla de gobernar. ¿Qué está haciendo Dios en este momento? Les está dando autoridad, les está dando exousia para que ellos puedan gobernar sobre la tierra. Miren qué maravilloso. Ahora, algo importante que debemos entender es que la palabra exousia, que significa autoridad, tiene un prefijo ex. Ese prefijo ex significa afuera de. Quiere decir de que esa autoridad no viene de ellos mismos, sino que viene de una fuente externa. Esa fuente externa es Dios. Quiere decir que el ser humano tenía autoridad porque Dios se la había dado. Dios es la fuente de esa autoridad. Por lo tanto, la única condición para que ellos pudieran continuar utilizando esa autoridad, esa exousia, es que se mantuvieran sujetos a Dios, que obedecieran, hicieran su voluntad. Esa era la única condición necesaria, que ellos se mantuvieran bajo el gobierno de Dios. Si ellos cumplían eso, ellos iban a tener la exousia. Pero claro, sabemos que eso no fue lo que ocurrió. Sabemos de que ellos fueron engañados y desobedecieron. Primero el enemigo vino y la serpiente le habló a la mujer y le dijo, no, no es que si comes de eso, lo que va a pasar es que si comes de eso, van a ser como Dios. Miren lo que el enemigo le estaba diciendo. Estaba diciendo, si comes de ese árbol, lo que va a pasar es que vas a ser como Dios. Y él lo que estaba haciendo era mintiéndole. ¿Por qué? Porque recuerda que dijimos de que ellos habían sido creados a imagen y semejanza, con su misma naturaleza, ellos ya eran como él. Pero el enemigo, él siempre miente y engaña. Entonces, la mujer es engañada y luego ella hace que el hombre también coma del fruto. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos, al desobedecer, pierden esa autoridad, pierden la exousia. Pero no solo eso, también ocurre que ellos, al desobedecer, se salen del orden divino y no solamente dejan de tener esa autoridad, sino que ellos dejan un vacío de autoridad. Cuando alguien no está usando la autoridad que debe y se quita de su posición, deja un vacío de autoridad. Entonces vino el enemigo y tomó ese vacío de autoridad que ellos habían dejado por ser desobedientes. Y entonces el enemigo toma ese lugar, esa vacío de autoridad y se aprovecha de ello, lo usurpa. Ahora, ¿dónde podemos ver eso? Bueno, vamos a ver Lucas capítulo 4, versículos 6 al 8.
Lucas capítulo 4, versículos 6 al 8 nos dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero dar. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Miren qué tremendo. Aquí el enemigo está tratando de tentar a nuestros enemigos. Y dice que le dijo, a ti te daré toda esta potestad, los reinos de la tierra y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero. Ahora, miren qué interesante. Jesús en ese momento no niega de que el enemigo tenía esa autoridad, porque el enemigo había usurpado la autoridad del ser humano. Dios había hecho al ser humano para que gobernara sobre la tierra, pero ellos al desobedecer y salirse del orden divino dejan un vacío de autoridad. Y el enemigo viene y usurpó esa autoridad. Y entonces Jesús no negó de que él tuviera esa autoridad, sino que lo que negó es adorarlo y frustrarse a él. Pero vemos que la escritura dice que él vino a salvar a la humanidad. Pero la construcción gramatical que vemos en la escritura es, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dice a los que se habían perdido, dice lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Esa exousia, esa autoridad que el ser humano tuvo al inicio, pero que la perdió por desobediente. Es decir, no solo viene a salvarte, no solo viene a perdonar tus pecados, sino que también viene a empoderarte y a regresarte a la autoridad que tenías al principio, para que comiences nuevamente a ejercer la autoridad que tienes por tomar, pero que por culpa de la desobediencia de los primeros seres humanos, la perdieron. Ahora yo le pregunto, ¿dónde ocurre esa transferencia? ¿Dónde ocurre que Él recupera la autoridad y nos la da a nosotros? Mis amados, eso ocurre en la cruz del Calvario. Vamos a leer en Colosenses, cuando nos habla acerca de eso. Colosenses, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Miren qué tremendo es esto. Dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. ¿Qué significa anular algo? Quiere decir dejar sin efecto un instrumento jurídico. Es decir, esa acta de decretos que había contra nosotros es anulada, queda sin efecto. Dice que es clavada en la cruz del Calvario. Pero vamos a leer el versículo 15, donde nos habla más acerca de lo que consiguió nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Colosenses 2:15 nos dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire qué tremendo es esto, mis amados. Dice, y despojando a los principados y a las potestades. Cuando dice despojar, quiere decirles que les quitó la investidura de autoridad que ellos habían usurpado. Esa autoridad, esa exousia que el enemigo usurpó del primer ser humano, de la primera pareja, Adán y Eva, cuando usurpó esa autoridad, esa exousia, vino nuestro Señor Jesús y despojó al enemigo de ello. Dice que lo despojó a los principados y las potestades. Esa posición que ellos habían conseguido por mentira y por engaño, nuestro Señor Jesús los despojó y dice que los exhibió públicamente. ¿Qué quiere decir exhibirlos públicamente? Esto es una figura del tiempo del Imperio Romano. Cuando los generales romanos iban a la guerra y vencían a los ejércitos, ellos capturaban al general enemigo y los exhibían públicamente. ¿Qué era eso? Los encadenaban y los llevaban en plena vía, enseñando que los habían derrotado. Y los llevaban frente al emperador, incluso los exhibían. Es decir, aquí está el general derrotado, exhibido públicamente. Tenemos que entender que eso es lo que nos habla cuando dice exhibidos públicamente.
Quiere decir que en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesús venció al enemigo y a los demonios. Los venció en la cruz del Calvario, los despojó de esa autoridad que ellos habían usurpado y los exigió públicamente. Quiere decir que el enemigo ya fue vencido. La iglesia tiene que asumir el nuevo rol que Cristo le ha entregado. La iglesia ha sido empoderada, asegurada, capacitada para desarrollar una vida de sobrenaturalidad. Y dice, muchas veces no lo vemos así. Muchas veces nos vemos nosotros como a la defensiva, tratando de cuidarnos de los ataques del enemigo. Pero así no es como nuestro Señor Jesús lo ve. Si usted mira en Mateo capítulo 16, él dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Quiere decir, las puertas del Hades, el enemigo, serán incapaces de defenderse ante una iglesia que conoce la autoridad que tiene, que conoce su posición. El enemigo ya está derrotado. Tenemos que tener esa seguridad de que se nos ha sido entregada la autoridad para desarrollar una vida de sobrenaturalidad. Miren lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas capítulo 10, versículo 19 nos dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Miren qué maravilloso. Dice, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Serpientes y escorpiones son símbolos del mal. Dice que hollar serpientes y escorpiones, pasar sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Es decir, nos ha dado autoridad. El enemigo está vencido. Tenemos que entender eso. Pero esta autoridad, hay ciertas condiciones que necesitamos entender y cumplir para poder ejercerla. Recuerde de que esta autoridad, como les decía al inicio, Adán y Eva, para poder mantenerse en autoridad, tenían que mantenerse sujetos al orden de Dios. Es decir, hay un orden. Hay ciertas cosas que debemos hacer para poder ejercer esta autoridad. Yo les voy a explicar cuáles son. Número uno, necesitamos estar autorizados. Lo primero que tenemos que hacer es estar autorizados. Miren lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 20. Lucas capítulo 10, versículo 20 nos dice: Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Miren qué tremendo. Dice de que él les dijo de que no se regocijaran de que los espíritus se sujetaran a ellos, sino que se regocijaran de que sus nombres estuvieran inscritos en los cielos. Esto es muy importante entender. Hay personas que se emocionan por las manifestaciones, por profetizar, por hablar en lenguas, por hacer sanidades, por hacer milagros, y son cosas importantes y buenas, pero tenemos que entender que lo más importante es que nuestros nombres estén inscritos en los cielos. Fíjense, hay personas que por falta de carácter se dejan llevar tanto por las manifestaciones que dejan que eso los hagan sentirse como validados y buscan validarse con ello. Lo utilizan como una manera de retroalimentar la necesidad de prestigio y reconocimiento que tienen. Por eso es muy importante que hayamos pasado un proceso para sanar cualquier herida interna y procesar nuestro carácter. Porque vamos a entender que es muy importante, mis amados, no dejarnos llevar por ello. Necesitamos que lo que nos traiga más gozo es que nuestros nombres están registrados en el cielo. Ahora, es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque cuando nuestros nombres están escritos en los cielos, somos reconocidos en los cielos y temidos en los cielos. ¿Y qué pasa si uno no está autorizado, no tiene su nombre escrito en los cielos? Bueno, le va a pasar lo que le pasó a los hijos de Seba. Vamos a ver Hechos capítulo 19, versículos 13 al 16. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Ezer, judío,
jefe de los sacerdotes que hacían eso. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, tuvo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. ¡Qué vergüenza! Vemos nosotros aquí de que estos hijos de Ezeba estaban tratando de echar fuera a un demonio y trataron de hacerlo por el nombre de Jesús. Pero vemos que fue lo que dijo el espíritu malo. Es como que él hubiera tomado las cuentas y dijera, bueno, Jesús, claro que sabemos quién es, él fue el que nos derrotó a todos. Y Pablo, yo también sé quién es, él es enemigo también. Pero ustedes qué son. No he leído ustedes, quiénes son ustedes, qué autoridad tienen ustedes. Y entonces en ese momento dice que el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y los dominó y tuvieron que huir desnudos y heridos. Qué importante es que nosotros tengamos nuestros nombres escritos en los cielos, que estemos autorizados, porque si no lo estamos, entonces no vamos a poder ejercer autoridad. Número 2, sujeción y obediencia. Yo le quiero decir a mi amado, mi amada, el mundo tiene dos sistemas de operación. Hay o operas en sujeción y obediencia, o operas en rebelión y desobediencia. Debemos entender que nosotros, si queremos utilizar la autoridad que Dios nos ha dado, debemos operar a la manera de Dios. Y el sistema de Dios es a través de sujeción y obediencia. El único que opera a través de rebelión y desobediencia es el enemigo. Por eso es muy importante que entendamos eso. Obediencia y sujeción. Es lo mismo que hablábamos al inicio, que Adán y Eva lo único que tenían que hacer para mantener su autoridad era mantenerse obedientes, sujetarse. Entonces, de la misma manera, nosotros, para poder utilizar la autoridad, la exousia, tenemos que ser obedientes. Tenemos que estar alineados al sistema de Dios. Miren lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mira, aquí dice resistir al diablo y él huirá de vosotros, pero antes de decir resistir al diablo, dice someteos pues a Dios. Nos habla de la importancia de la sujeción y la obediencia. Es decir, para poder resistir al diablo, tenemos que sujetarnos, tenemos que someternos. Y entonces podremos resistir al diablo y él huirá de nosotros. Por eso, si logramos someternos, nos mantenemos caminando en santidad, mantenernos en la palabra y nos mantenemos obedientes a nuestras autoridades, entonces vamos a poder resistir al enemigo y él tendrá que huir de nosotros. Dice en la escritura de que los enemigos por un camino vendrán contra ti, pero huirán por 7. Pero la clave es someternos y ser obedientes. Es un principio fundamental que debemos entender. Y es necesaria la sujeción. Y hay todo un orden divino acerca de cómo debemos hacerlo. Miren lo que dice primero los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Primero los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Vemos que Dios ha dejado un orden en que debemos sujetarnos. Cada uno tiene a alguien a quien sujetarse. Y dice que aún Cristo debe sujetarse al Padre. Mira qué tremendo. Vemos que cuando Jesús se fue en la tierra, él dijo, lo que yo hago y lo que yo digo no lo hago por mi cuenta. Yo hago la voluntad del que me envió. Es decir, nada de lo que él hizo es porque se le ocurrió, porque le dio la gana, sino porque él estaba siendo obediente a la instrucción del Padre. Miren qué tremendo. Eso es verdaderamente un ejemplo de obediencia. La noche que él iba a ser entregado, él ora al Padre y él le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué estaba diciendo él? Él sabía lo difícil que era lo que iba a pasar.
Era algo muy difícil, iba a ser muy doloroso. Y él básicamente lo que estaba diciendo es, Padre, si es posible que yo no tenga que pasar por esto, hazlo, pero que al final no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Él entendió que a pesar de que iba a ser muy difícil lo que él iba a tener que pasar, él iba a ser obediente al Padre. Qué tremendo. Realmente nos da un ejemplo de lo que es ser obediente y estar en su gestión. Número 3, oración y vida en intimidad con Dios. Necesitamos una vida devocional. Necesitamos estar constantemente en la oración y en la intimidad con Dios. Le voy a dar un ejemplo que nos habla de esto. En Mateo capítulo 17 nos habla de que Jesús sube a la montaña con 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Ocurre la transfiguración y luego él desciende. Pero mientras él ocurría, abajo estaban los otros 9 discípulos. Y dice de que vino un hombre a los discípulos y les trajo a su hijo, que estaba endemoniado. Y dice que los discípulos trataron de echar fuera el demonio y no pudieron hacerlo. Y cuando vino Jesús, dice que el hombre vino a él y dijo, yo traje a mi hijo que está gravemente atormentado por un espíritu malo. Y lo traje a tus discípulos y no lo pudieron echar fuera. Y luego dijo Jesús, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y después de que él echa fuera el demonio, dice que vinieron los discípulos y ellos estaban confundidos, ellos no entendían por qué ellos no lo habían podido hacer. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 17, versículos 19 al 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con la oración y ayuda. Vemos que los discípulos están preguntando, pero ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? Y Jesús fue claro acerca de por qué no lo pudieron hacer. Les dijo, por vuestra poca fe. Es decir, esa era la clave. Ellos no habían tenido la fe, por eso no lo pudieron hacer. Después les dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, cuando habla de género, no está hablando del tipo de demonio que era, no está hablando de eso, porque dijo que lo que necesitaban era fe. Entonces, ¿qué está diciendo? El género del que está hablando es de cuando él dijo generación incrédula y perversa. Es decir, esa poca fe que ellos tenían, eso era lo que iba a salir cuando estuvieran oración y ayuno. Quiere decir que con esa oración y ayuno, eso iba a hacer que ellos aumentaran su fe, iban a fortalecerse espiritualmente, para entonces poder tener la fe para expulsar el demonio. Por eso es muy importante entender, necesitamos desarrollarnos en esa vida espiritual, con oración, con ayuno, leyendo la palabra, estando en intimidad con Dios. Eso es lo que nos va a fortalecer espiritualmente, va a fortalecer nuestra fe para poder ejercer la autoridad. Número 4, la palabra. Es muy importante que nos alimentemos de la palabra diariamente. Dios le dijo a Ezequiel, cómete el rollo. Eso nos habla de que es necesario alimentarnos de la palabra diariamente para que esté en nuestro depósito. Y eso nos va a dar autoridad. Nosotros siempre decimos de que es necesario leer la palabra diariamente, de 10 a 15 capítulos diarios, porque eso nos va a fortalecer y nos va a permitir tener la autoridad. Fíjese, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la armadura del cristiano, él habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero yo le pregunto, ¿cómo va usted a saber utilizar la espada si usted no ha leído la palabra? Eso es como que quiera utilizar la espada sin haberse entrenado en cómo funciona. Necesita usted leer la palabra diariamente y que eso esté en su depósito para que usted pueda utilizarla. Y número 5, se requiere acción. Podemos estar hablando todo el día, llenándonos de conocimiento, pero
Todo lo que nosotros aprendamos se va a poner en práctica cuando nosotros lo ejerzamos allá afuera, cuando salgamos a predicar, cuando tengamos que orar por otros, cuando tengamos que sanar enfermos, echar fuera demonios. Ahí es donde se va a poner en práctica todo eso que aprendimos. Miren lo que dice Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echará fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mire qué tremendo aquí. Nuestro Señor Jesús está hablando con sus discípulos y los está enviando diciendo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio de toda tierra. Les está dando la orden de que tienen que ir a hacer el trabajo. Y dice, y estas señales seguirán a los que me creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Todo eso es poder. Es lo que está diciendo, les estoy dando la autoridad para que puedan hacer todas esas cosas. Pero vayan, hagan el trabajo y entonces verán el respaldo. Vamos a ver Marcos capítulo 16, versículo 20. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Entonces, miren qué maravilloso. Dice que ellos salieron predicando en todas partes. Y dice, ayudándoles el Señor. Miren qué maravilloso. Dice que les ayudó el Señor. ¿Cómo les ayudó? Dice, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Es decir, todo eso que dijimos, sanar enfermos, echar fuera demonios, todo eso son señales y prodigios que el Señor respaldó con esas señales, por cuanto fueron y hicieron el trabajo. Así que es necesaria la acción. La autoridad se nos hace lugar, pero ese respaldo lo vamos a ver cuando salgamos afuera a cumplir con el trabajo. Fíjense, muchas veces hay personas que están diciendo, bueno, yo me voy a esperar, quiero que se me desarrollen bien los dones antes de ir a trabajar. Mi amado, mi amada, los dones se desarrollan con el uso. A medida que nosotros los vamos utilizando, se van desarrollando. Claro que es necesario primero ser llenos del Espíritu, eso es esencial. Pero una vez que hemos sido llenos, hemos sido enviados, hay que hacer el trabajo. Hay que hacer el trabajo y a medida que vayamos utilizando esos dones, van a irse fortaleciendo, van a irse desarrollando por el uso. Entonces es importante entender esto, de que nosotros tenemos que salir a hacer ese trabajo. Y si lo hacemos, el Señor dice que nos ayudará confirmando la palabra con las señales que las. Es muy importante entender esto. Hay tiempo de contemplación, de aprendizaje y de absorción. Pero hay tiempo que tienes que comenzar a dar de lo que estás recibiendo. No quedarse estancado, como cuando hablábamos de la energía potencial y la energía dinámica. No podemos quedarnos en la energía potencial. Tenemos que llegar a un momento en donde empiece el movimiento y eso se transforme en energía dinámica. Y otra cosa muy importante, que todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. No es para nuestra gloria, no la de Dios. Les voy a mostrar un último texto para que entendamos lo importante que es utilizar aquello que el Señor nos ha dado. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que todos sean glorificados Dios por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Miren qué maravilloso lo que dice el apóstol Pedro. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros.
Entonces dice que los dones no son para que nosotros quedemos guardados, es decir, ah, sí, tengo esto. Es para que los usemos, para que los usemos para ministrar. Dice, pues, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado. En otro texto vemos que dice que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, son para provecho. Entonces es importante que los usemos. Volviendo a la palabra de los talentos, cuando nuestro Señor Jesús le da talento, cuando nuestro Señor Jesús habla esa parábola, dice que el hombre le dio a sus siervos diferentes talentos. Dice que unos fueron y los utilizaron y el resultado fue que se multiplicó. Y entonces le dijo, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho. Pero luego va donde uno que dijo que él no fue a hacer nada con el talento, sino que dice que lo escondió y lo guardó. Y entonces le dijo, esclavo malo. Y entonces dice que se lo quitó y se lo entregó al que había hecho bien con los talentos. ¿Qué nos quiere decir esto? El Señor nos ha entregado a cada uno dones, talentos y responsabilidades. Y como decíamos, un día vamos a tener que dar cuenta por ello. ¿Qué fue lo que hicimos con eso que Él nos entregó? Por eso es importante que los usemos para expandir el reino, para hacer como aquellos siervos fieles que multiplicaron la producción. El número de nosotros, a través del Evangelio, poder. Tenemos que usar aquella autoridad que usamos, esos dones, para poder no solamente predicar el Evangelio, sino que también llevar a esas personas a que pasen de ser multitud a ser discípulos y formarlos hasta el momento que ellos puedan ser enviados, es decir, multiplicarlos en otros que puedan ser enviados para continuar ese trabajo. Ese entonces será un verdadero evangelio que llevará a la expansión del reino de Dios. Gracias, Pastor José Luis, por esa hermosa enseñanza. Sé que será de mucha bendición. Ahora, mis amados, quiero pedirles que por favor se pongan de pie. Ahí donde estás, ponte de pie y alza tus manos. Vamos a pedir al Padre que derrame de ese poder sobre cada uno de nosotros. Padre amado que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, Señor. Vengo presentando a tu pueblo, porque cada uno de ellos, Señor, ha escuchado la palabra, ha sido grabado en su corazón. Ahora, Señor, desata sobre ellos que el poder sobrenatural del Espíritu Santo venga activando el fuego del deseo por ir a predicar ese evangelio, que se hagan activados sus dones. Levanta tus manos y deja que el Señor active tus manos. Vas a poder sentir un cambio en tus manos. Padre, activa sus manos para que cuando ellos pongan sus manos, hayan milagros, hayan sanidades. En el nombre poderoso de Jesús, yo vengo declarando que el fuego del Espíritu Santo que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, ahora viene reposando sobre tus hijos, sobre tu pueblo, para edificación, para que se active el fuego del Evangelio que nos lleve a predicar esas buenas nuevas. Sabes, estoy sintiendo que hay una mujer que está sufriendo de mucho miedo, de mucha ansiedad. Yo vengo declarando en el nombre poderoso de Jesús que sale ese miedo en el nombre poderoso de Jesús. Se va todo miedo y toda ansiedad. En el nombre poderoso de Jesús se rompe toda atadura que está en tu vida. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Hay una persona que está sufriendo con mucho dolor. Yo vengo declarando una palabra de sanidad divina, una palabra de vida sobre ti, y se va todo dolor de tu cuerpo ahora en el nombre poderoso de Jesús. Hay personas que todavía están atadas. Yo vengo declarando que se rompen cadenas, que se rompen grilletes, que se rompen ataduras en el nombre poderoso de Jesús. Toda maldición ancestral se va de tu vida ahora, toda maldición generacional
sale fuera de tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Hay gente que viene muy cargada, están cargados. Suelta, suelta, porque por la sangre preciosa del Cordero, todos tus pecados te han sido perdonados, todos tus errores, déjalos que el Señor se los lleve, porque Él dice, vengan a mí todos los que están cargados y yo los refrescaré. Suelta tu carga, suelta tu preocupación y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento venga sobre ti y te llene, llénate del fuego del Espíritu. Espíritu Santo, por favor, sopla del norte, del sur, del este y del oeste. Sopla en este momento y llénalos, llénalos en el nombre poderoso de Jesús. Yo vengo declarando que empiezan a ser activados los dones. Tu llamado es activado en el nombre poderoso de Jesús. Sé que hay muchos que piensan que no están listos porque se sienten pequeños por el llamado que el Señor les ha hecho. Levántate, levántate y resplandece, porque a través de ti será vista su gloria. En el nombre poderoso de Jesús, yo vengo declarando que se activan esta noche con el poder del Espíritu para poder ir a las calles y poder orar por aquellos que lo necesiten. Recuerda, el Señor te dijo, tú recibiste de gracia, ve y da de gracia. En el nombre poderoso de Jesús, los cubro con la sangre preciosa del Cordero. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. Bueno, mis amados, ahora queremos darles un regalo, un manual que lleva el título de esta enseñanza, Evangelismo de Poder. Y para esto necesitas tomarle una foto y nos envías esta imagen en el código 313767. El manual se llama Evangelismo de Poder y debes enviarlo a este número que está en verde aquí abajo. Es un número de WhatsApp que es donde recibiste tu invitación. Ahí lo envías hoy inmediatamente que termine la escuela. Si tú me lo envías mañana, ya no voy a poder enviarte el manual, ¿verdad? De Evangelismo de Poder para que tú puedas estudiarlo. Y si quieres el video, también puedes obtenerlo, solo debes de pedirlo junto con tu manual. Quiero pedirles que por favor, cuando envíen su mensaje, esperen, porque a veces hay varios cientos de personas que mandan el código y a veces nos toma 3 o 4 días poder mandárselo a todo mundo, ¿verdad? Así que por favor, envíalo y espera a que recibas tu manual digital para que así lo puedas estudiar y leer. Y si necesitas el video, también puedes pedirlo, porque si no me lo piden, no se lo voy a enviar, solo les voy a enviar el manual, ¿verdad? Bueno, gracias, que el Señor me les bendiga a cada uno de ustedes. Voy a hacer una pequeña pausa para ver si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, levanta tu mano para que podamos contestar tus preguntas. Y si no, bueno, pues nos vamos a despedir y vamos a salir temprano ahora. Bueno, aquí hay una manito. Vamos a darle el micrófono a Zoila López. Zoila, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Zoila, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Ahora sí. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga a mi amado apóstol José Luis y a todo su remanente. Gloria a Dios, aleluya. Le saludo de Guatemala. Bienvenida. Dígame, Amén. ¿cuál es su pregunta? Pues tengo de haber entrado aquí con usted a las reuniones de cada 15, que usted nos envía el link, pero déjeme decirle de que en este año en la iglesia, bueno, tal parece que Dios le reveló a esa mujer que tenía miedo. Soy yo a la vez, porque
En este año me nombraron en mi iglesia, mi pastor, presidenta de evangelismo. Dado por los frutos que él vio primeramente en mí, porque tenemos un campo blanco que el Señor vino dando por gracia por medio de mi vaso. Eh, Primero empecé con 2 mujeres de de ese lugar. eh, no es como cuando salí a evangelizar, él dio ese lugar, ya ahora ya hay 7 personas más, eh, pero a la vez también por el conocimiento que usted por gracia comparte con nosotros. Pero déjeme decirle que hay un poco de miedo en mí porque temo a que no esté dando del todo. Eh, Temo un poco, siento como que mi espíritu está un poco estancado a la vez, eh, porque soy la única que estoy, le voy a decir, en un sentir. Recuerde, varón, que hay momentos, tenemos a Dios, ¿verdad? Tenemos a Dios, que Él nos respalda, pero a la vez también usted como que quisiera un apoyo también, ¿verdad? De alguien más y todo, que lo ayude. Y hay momentos que me siento sola y a la vez entra allí un poco de miedo a mi vida, ¿verdad? Que no pueda con esto, ¿verdad? No sé. Entiendo, mi niña, entiendo lo que estás pasando y todos Ujú. pasamos por esta circunstancia cuando empezamos. Mira, Sí, nosotros te podemos ayudar. Si necesitas manuales de discipulado, con mucho gusto. Si amén, quieres aprender más sobre lo que es amén, evangelismo, también te podemos ayudar. Deberías de mandar un mensaje el día jueves y amén, solicita una entrevista conmigo para poder ver en qué campo te podemos ayudar. Mira, hay áreas que vas a necesitar cuando empiezas a evangelizar. Vas a amén. necesitar aprender sobre liberación, ¿verdad? Vas a aprender Sí, a cómo usar los dones, ¿verdad? Y amén. vas a aprender a que lo más importante es preocuparte por las ovejas. Trata de Así es, amén. ayudarlas, de que ellas estén bien y que puedan ir avanzando. Y mi niña, Amén, no te preocupes. El Señor no llama a gente aprendida, Él enseña a amén. los que llama. Así que no Sí, te preocupes porque Él va a estar contigo, pero el Señor me mostró tu miedo y Él ya te sí, lo quitó, mi niña. Ya te lo amén, quitó. Así que amén. échalo fuera porque Él dice, yo no les he dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino un Sí, espíritu de poder y dominio propio. Así que mi niña, el Señor está contigo. Mantente humilde y deja amén. que las cosas se vayan dando conforme vayas aprendiendo. Y puedes contar con nosotros, puedes entrar a la escuela y aprender sobre evangelismo. No estás Amén, mi sola, amor. mi niña, no estás sola, porque el Señor Sí, está contigo. amén. Sí, mi amado, gracias. Le agradezco bastante, mi amado pastor. Así que comunícate conmigo el jueves, mándame Sí, un mensaje para que podamos hablar, a ver en qué te podemos ayudar, ¿ok? sí, amén, amén, amén. Amén, varón. Gracias. Dios me lo bendiga. Bueno, gloria a Dios, que el Señor te bendiga grande y abundantemente, mi niña, y sigue avanzando. Bueno, ahora vamos a darle el micrófono a Pastor Martín. Martín, ¿podrías activar tu micrófono, por favor? Sí, buenas noches. Miren ustedes, muchas gracias por esta clase. Recibí la invitación y fue una bendición. Claro, gracias al Señor que tenemos que estar en sujeción, como lo dijo el pastor que nos estuvo dando la clase, que dice que resistir al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos que estar en una cobertura, tenemos que estar en obediencia para que pues, el diablo pueda huir. Y la verdad que fue una maravilla esta clase, pero mi pregunta es esta, más que nada, no tanto bueno, sí fue pregunta, pero es una aclaración. Yo envié mi mensaje el jueves, no recibí noticia todavía, yo quiero
Yo ya, me hicieron la entrevista. Yo quiero estar, en la escuela de Liberación y en la de Apóstol. Ya van, bueno, con estas clases me parece que no han sido esta fue de evangelismo, no ha sido la otra pasada igual, no han sido las que no sé, me dijo usted, este varón, me dijo Apóstol que me iban a acomodar, no me recibí el mensaje donde me acomodaron, yo ya me hicieron la entrevista, yo pues he cumplido con todo, tengo el permiso de mi pastor, o sea, estoy cumpliendo con todo y sí quiero ya empezar la escuela de liberación y la de apostolado para, pues ya profundizarme más y estar ya estable, ahora sí que ya pues estar bien en la escuela. Ok, bueno, envíe su mensaje el día jueves. Mira, lo que pasa es de que son muchas las personas que tenemos que atender y a veces no alcanzo yo a atenderlos a todos, ¿verdad? Hay personas que necesitan liberación. A veces una liberación se puede tardar hasta 2 horas. Entonces, nosotros atendemos solo el día jueves, tengo para poder atender porque todos los otros días hay clase. Entonces, manda tu mensaje para que podamos atenderte y ahí vamos a ver dónde, en qué situación está tu petición de entrar a la escuela. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias, apóstol, y estamos para estar con el Señor en la presencia. Me aquí, sigo aprendiendo, quiero seguir aprendiendo humildemente y quiero estar con ustedes en estas escuelas y las más que pueda aprovechar. Amén. Igual, pues yo tengo en la iglesia y sigo en la iglesia de liberación y siendo usado por el Señor para honra y su gloria. Gloria a Dios. Que el Señor me le bendiga, mi amado. Muy bien, ahora vamos a darle a Carelis. Carelis, ¿podrías activar tu micrófono, por favor? Carelis Arteaga, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Hola, hola. Carelis, ¿puedes activar tu micrófono? Bueno, parece que tenemos ahí un problema técnico. Bueno, vamos a darle a Norma. Norma, ¿puede activar su micrófono, por favor? Ahí está. Adelante. Parece que lo volvió a apagar. Solo tiene que tocarlo una vez para que se active. A ver, actívelo otra vez. Ahí está. Ahora sí, Ahora sí. ahí está. Bendiciones, apóstol. Dios me lo bendiga mucho. ¿Cómo Amén, anda? amén. Cuénteme, ¿cuál Bueno, es su pregunta de hoy? mi pregunta es así. Nosotros salimos allá a evangelizar, ¿no es cierto? El barrio, todas las calles. Bueno, y para gloria de Dios, muchas almas han venido sobre esos trataditos que hemos repartido con las hermanas, el pastor, todo lo que salimos a predicar. Y lo pusimos por práctica. Y eso es lo que Dios quiere en estos tiempos, que busquemos esas almas necesitadas. Por eso ya estamos otra vez para hacer campaña el 24 y 25 de este mes, para que esas almas lleguen más a conocer a Cristo. Estamos Amén, en amén. acción. Gloria a Dios. Sí, Excelente. ¿Van a tener campaña entonces? amén, sí, Qué bueno. sí. Qué bueno, mi niña. Bendito sea el Señor. Hay que estar orando para que esas almas puedan llegar y conocer del Señor. Amén, amén, apóstol, sí, sí, sí. Y esta palabra que dice sujeción, obediencia, todas esas cosas, cuando nosotros obedecemos la autoridad que Dios nos puso en la iglesia, es la obediencia que obedecemos a Dios, porque primero a Dios y después a los hombres. Pero como Dios puso esa autoridad, hay que obedecer a la autoridad de la cabeza de la iglesia. Amén, Sí. amén. Así es, mi niña. Qué bueno. Bendito sea el Señor. Bueno, les deseo lo mejor en esta campaña. Hay que estar orando para que el Señor sea tocando las almas que han de venir. Amén, amén. Que el Señor te bendiga, mi niña. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.
Siempre a la orden. Bueno, ahora vamos a darle micrófono a Jovia Garza. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Ah, Bendiciones, pastores. Yo amén. me llamo Jovita, ¿verdad? Yo también, pues, yo también quería preguntarle de eso de, pues, cómo predicar la palabra, ¿verdad? Porque la verdad es que, pues, yo sí voy a mi iglesia, ¿verdad? Pero aún siento que no estoy preparada, ¿verdad? Y siento así como dijo la otra hermana, como que tengo temor, ¿verdad? De llevar la palabra de Dios. Yo sé que Dios es el que va con nosotros, ¿verdad? Y que Él nos va a ir guiando, pero a veces sí pienso como que también me gana el temor, ¿verdad? Y también No, mi quería, pues, niña, te voy a decir algo. Debes de comenzar con algo sencillo, algo que tú ya conoces. Deberías de comenzar con hablar de tu experiencia, lo que ha pasado con tu vida, los cambios que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntale sobre lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es muy importante, mi niña, dar tu testimonio. Y no necesariamente tienes que aprenderte toda la Biblia, pero te recomiendo que leas la Biblia para que te vayas aprendiendo algunos textos que le puedas decir a la persona para que pueda ir aprendiendo. Pero si necesitas ayuda, comunícate con nosotros para ver cómo te podemos ayudar. ok, sí, muchas gracias. Pues sí, es lo que voy a hacer, ¿verdad? Yo me comunico con ustedes para que me ayude. Claro que sí, mi niña. Qué Y por gusto. sí, muchas gracias, pastor. Bueno, para servirle, mi niña, que el Señor me le bendiga grandemente. Muy bien. Ahora tenemos a Carelis, Carelis Arteaga. Por favor, ¿puedes activar tu micrófono? Buenas noches, bendiciones, apóstol. Buenas noches. Agrade- Agradecida del Altísimo por eh, haber permitido pues estas enseñanzas muy nutritivas de edificación. Quisiera participar en la escuela, apóstol, y he enviado también mensajes y no he sido, he respondido, no me han hecho la entrevista tampoco, pero sí me interesaría bastante. Este, Quisiera formarme también en la parte de evangelización y Ok. quisiera pues a edificar más, pues nutrirme más para poder pues llevar la verdad que es en Cristo Jesús. Sí, ahí no le voy a negar, hay cierto temor porque en los 14 años que llevo dentro del Evangelio he visto mucha apostasía y no quiero equivocarme, sino hablar la verdad que es en Cristo Jesús. Claro que sí, mi niña, claro que sí. Pues con mucho gusto, el día jueves yo voy a estar atendiendo, manda tu mensaje para que podamos hablar, pide una entrevista y con mucho gusto yo te atiendo el día jueves. ¿Ok? Agradecida, apóstol. Siempre a la orden, mi niña, que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Muy bien, ahora tenemos a Miriam. Miriam, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Hola, hola, Miriam, ¿puedes activar tu micrófono? Bueno, parece que tenemos, ahí está, ya está. Adelante. Muy buenas noches, desde aquí, desde Venezuela. Agradecida al Dios Altísimo una vez más por la impartición de esta clase, dada por el Espíritu Santo a través de ustedes. Le doy gracias pues al Señor y compartir esta experiencia pues que con cada uno de los que están acá. Hace años para acá vino el evangelista Alberto Motesi y algo que me impactó mucho y que quedó impregnado en mi espíritu fue que él dijo que el lugar donde uno se encontraba era ese momento, ese espacio apropiado para llevar
el Evangelio de Salvación. Y entonces, desde ahí es que hace años llegué a Venezuela y lo tomé para mí y lo he aplicado. ¿En qué sentido? Soy docente de profesión y en el lugar donde laboro durante muchos años, el Espíritu Santo me ha permitido tomar los escenarios. ¿Cuáles escenarios? Los escenarios de teatro, de danza, de música, con el propósito, y obras de teatro con el propósito de evangelizar. He tenido luchas, sí, bastante. Oposición, bastante, pero he visto la gloria del Señor Jesucristo manifestándose. Y miedo, sí, sí da miedo, pero he creído en lo que el Espíritu Santo ha depositado en mí y esa palabra la agarré desde hace tiempo. Entonces, lo comparto. ¿Por qué? Porque está ese evangelismo que es masivo, donde salimos en multitudes a evangelizar, pero también está esa parte donde se elabora, el que está elaborando, de tomar también esa área. Y en intimidad con el Espíritu Santo le digo, apóstol, que Él da las estrategias. Él da las estrategias y muchas veces es lo que uno menos piensa. Y entonces da esas estrategias para llevar esa palabra indicada que va relacionada o va unida o es lo que está establecido en su palabra. Entonces, también está ese evangelismo donde necesitamos la intervención en todo tiempo del Espíritu Santo, porque Él es el que ve lo profundo, lo que nosotros no vemos de lo que le acontece o adolece a esa persona. Entonces comparto esto con cada uno de los que está escuchando para que cada uno de nosotros seamos dependientes del Espíritu Santo en esa intimidad profunda, porque el miedo Él nos lo va a quitar. Y entonces Él es el que nos va a guiar cuando nosotros dejamos y nos humillamos delante de su presencia. Y donde nosotros estemos, así sea en una bodega, así sea un autobús, donde nosotros estemos, siempre el Espíritu Santo nos va a inquietar para dar esa semilla de fe, esa semilla de esperanza. Dios los bendiga en el nombre de Jesús y muchísimas gracias. Bueno, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Ok, ahora tenemos aquí a Lili. Lili, por favor, activa tu micrófono. Buenas noches, Dios me lo bendiga. Amén, amén. Dígame. Apóstol, usted puso en el link el que nos decía hora de Chile conectarse a las 22 Ok. y me conecté, pero ya están en las preguntas donde usted ya Mi niña, lo responde. siento mucho. Fíjese que tal vez no me habían informado. Ha cambiado la hora tal vez en Chile. Sí, cambió. Ahora Ah, mi pregunta es, apóstol, ¿será que usted solamente me puede mandar el video de la enseñanza sí, claro, para yo claro. poder escuchar? Nada más que eso, porque yo sé que la del libro, si no le mando el código, no puede. Ok. Amén, lo acepto, pero me gustaría la enseñanza, Sí, puede apóstol. pedirlo, mi niña, puede pedir la grabación. Eso, Ujú. esa era mi pregunta, apóstol. Claro que sí, mi niña, claro que sí. Bien, Bueno, vamos apóstol, a muchísimas. cambiar entonces el horario. ¿Es una hora menos? Y mire, ahora son las 10:23. Ok. Entonces, Estamos entonces en hora de empezaría invierno. a las 9, creo yo. Debería de Sí, empezar a las 9. Ok. Está bien, mi niña. sí. Gracias, te agradezco mucho. Lo voy a cambiar. Llame, apóstol. Gracias a usted. Gracias. Bendiciones. Qué bendición. Bueno, gracias, que el Señor te bendiga. Bueno, mis amados, así hemos llegado al final de esta noche, ¿verdad? Damos gracias al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Nos sentimos gozosos de poder ver lo maravilloso que hace Él. Siempre nos está dando nuestro alimento espiritual y hoy es un día muy especial para eso, ¿verdad? Así es que, bueno, mis amados, yo los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús.